Bueno, pues buenas tardes. Voy a mirar el tiempo para controlarme un poco. Pues en primer lugar, agradecer a Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía la oportunidad de estar con ustedes, con este selecto auditorio, porque, hombre, como antes ha comentado, yo creo que los técnicos de cooperativas son esenciales para el futuro de nuestro sector. Luego hablaremos un poco también de lo que se espera en el futuro y el papel que van a tener que desarrollar los técnicos. Bueno, yo tengo 45 minutos, me han dicho que recorta además un poco porque vamos con retraso. Lógicamente no me voy a meter en el detalle de cómo hay que meterse en el SGA y cómo hay que de esto. Lo que quiero es dar una visión genérica, tratar de explicar a dónde hemos llegado, por qué hemos llegado aquí, cómo está y también un poco de qué se puede esperar en los próximos años. Y también tratar de aclarar algunas dudas porque es verdad que todo este tema se ha ido complicando y hasta los propios nombres son difíciles de entender, como ahora veremos. Bueno, en primer lugar, ahora aparece. Bueno, en primer lugar quiero hablarle un poco de contexto, además estamos en un auditorio técnico, quiero hablarle un poco del contexto de los registros obligatorios dentro de lo que son los requisitos obligatorios de los agricultores. Y además, también dentro de ese contexto, hablar de lo que son los requisitos obligatorios dentro de los requisitos que agricultores y ganaderos tienen que cumplir en sus explotaciones. Y hablar también un poco de cuál ha sido la evolución de los requisitos. En primer lugar, yo aquí lo señalo como las puertas de un aeropuerto que tiene uno que ir pasando, pues los requisitos que hay que cumplir en las explotaciones agrarias, pues hay que ir pasando por diferentes puertas. La puerta más grande, podemos decir la más genérica, es los requisitos obligatorios. Es decir, cuestiones que nosotros tenemos que cumplir en nuestra explotación agraria porque nos obligan. Y nos obligan que si no los cumplimos tenemos multas. Incluso podría llegar a ser delito, algunas cosas en la agricultura más extraño, pero bueno, algunas cuestiones medioambientales que fuera. Pero básicamente vamos a tener multas. Y ahí tenemos temas de ordenación sectorial, temas medioambientales, temas de seguridad alimentaria, etcétera. A partir de ahí, luego tenemos otra puerta que son si nosotros pedimos ayudas de la PAC. Y hay una serie de aspectos comunes que si pedimos ayuda las vamos a tener que cumplir, como es el tema de la condicionalidad reforzada, la condicionalidad social, cumplir la definición de agricultor activo, la actividad agraria, etcétera, etcétera, que se añaden a la otra puerta, cosas más que tengo que cumplir en mi explotación agraria. Y además, si pido ya las ayudas concretas, como los ecoregímenes, las ayudas asociadas, etcétera, todavía tengo que cumplir unas condiciones adicionales, ¿vale? Pero que hay que tener en cuenta ese esquema de qué cosas cumplo porque son obligatorias, de qué cosas porque voy a pedir alguna ayuda directa y qué cosas en concreto de la ayuda que pida, ¿vale? Entonces, si pido la ayuda, yo que sea, ovino caprino, pues voy a tener que cumplir una serie de condiciones. Primero agricultor activo, primero los requisitos obligatorios y luego lo específico de esa ayuda. Y luego también, como una alternativa, he puesto ahí hasta abajo, si me meto en sistemas de certificación voluntarias, como es la producción ecológica, la producción integrada, si estoy en una denominación de origen, pues también, o una denominación, una IGP, tengo que cumplir también otras condiciones. Y ese es el esquema general de requisitos que tenemos que cumplir ahora en nuestras explotaciones, ¿vale? Si vemos un poco la evolución, aquí he puesto, lo estuve haciendo ayer, bueno, grandes hitos en cómo han ido evolucionando los requisitos que tenemos que cumplir en nuestras explotaciones agrarias. Así, los primeros que se me ha ocurrido ya que con cierta trascendencia fueron hace 35 años. En 1989 se aprobó la Ley de Conservación de Espacios Naturales, que a partir de ahí, pues saben ustedes que si estoy en un parque natural o en un sitio, pues tengo una serie de limitaciones, sobre todo limitaciones en cuanto a autorizaciones que tengo que pedir, que no puedo hacer las cosas que yo quiera, sino que tengo que pedir autorización, si voy a desbrozar, si voy... una serie de requisitos. En el 90 apareció la directiva, bueno, anteriormente fue la directiva, pero bueno, se empezó a aplicar el Real Decreto en España de utilización de lodos de depuradora. En el 91, todos estos son requisitos obligatorios, en el 91 sí aparece ya un sistema de certificación, además a nivel europeo, la producción ecológica. En el 92 se introducen las ayudas directas de la PAC y las ayudas agroambientales. Hasta entonces la PAC se había basado en un sostenimiento de precios y no había que cumplir cosas adicionales más que vender tus productos. En el año 92 se meten las ayudas directas, al principio eran más simples, luego se han ido complicando, pero bueno, ya eran otras cosas que yo tenía que cumplir en mi explotación y que además alguien me tenía que enseñar a hacerlas. Entramos en el papel de los técnicos, etcétera. Y las ayudas agroambientales, que saben ustedes que son más complejas y que siguen a día de hoy.
A lo largo de los 90 pues, aparecen otros requisitos obligatorios. Vemos sobre todo en la ganadería. En la ganadería ha sido unos sectores en los que los requisitos obligatorios han sido más intensos que en la agricultura, hasta recientemente que la agricultura ya también ha tomado carrerilla. En el 94 apareció la primera normativa de bienestar animal, en el 96 salió el Real Decreto de Identificación y Registro de Animales, en el 2000 apareció el primer Real Decreto de Ordenación, que fue para las explotaciones ganaderas intensivas. Digo, en medio de esto aparecen también otras cosas, pero por poner algunos hitos. Y ya nos metemos en este siglo, ya en los últimos 25 años. En el 2001 aparece la normativa de programas de actuación en zonas vulnerables a nitratos, que saben ustedes que si estamos en esas zonas y sobre todo en regadío, pues nos establecen unos límites máximos de fertilizantes que podemos aplicar. Tenemos que llevar un registro de esa fertilización nitrogenada. En el 2002 aparece el Real Decreto de Producción Integrada y ya se regula ese sistema de certificación, aunque no es a nivel europeo, a nivel nacional. En el 2002 tenemos el Reglamento de Seguridad Alimentaria, que es un reglamento a nivel europeo y que metió muchos condicionantes en las explotaciones. 2004, tras la reforma de 2003, se empieza a aplicar la condicionalidad de las ayudas, saben ustedes con todo lo que eso ha implicado. En el 2004 se regula el REGA, el Registro de Explotaciones Ganaderas, luego hablaré de registros. En 2012 otro hito importante fue la aparición de la normativa de uso sostenible de productos fitosanitarios. En 2013 el Pago Verde, en 2015 el REGEPA, que también ahora hablaremos de él. Y bueno, ese es el primer bloque que he puesto yo de normativa. Vemos que en los años 90 se metieron muchas cuestiones en ganadería y que luego, bueno, entre 2004 y 2015, pues tampoco hubo una evolución tan fuerte de normativa nueva que entrara, etcétera. Pero nos metemos en el segundo cuadro, que es el que pongo en la derecha, que es entre 2019 y 2023. Ahí se ha multiplicado la normativa, ahí se ha hecho mucho más compleja. La verdad que es que de repente se ha introducido, el punto de partida fue el Pacto Verde Europeo, que antes se ha comentado, y a partir de ahí, a nivel europeo y a nivel nacional especialmente, pues surgió el 2021 la reforma de la PAC, que aparecieron los ecorregímenes, la condicionalidad reforzada, la condicionalidad social. En el 2022 se aprueba el Real Decreto del SIEX, con el cuaderno digital, el REA. En 2022 la normativa de nutrición sostenible de suelos, la normativa de uso sostenible de antibióticos, la de emisiones en ganadería. Se refuerza la normativa de uso sostenible de productos sanitarios. Aparece en 2023 la normativa sobre vigilancia de sanidad animal con el veterinario de explotación, los planes de bienestar animal en las explotaciones. Normativa que además entraba en vigor en 2024. O sea, en pocos años teníamos ya que tener el cuaderno digital, teníamos que tener un plan de abonado, un asesor en fertilización, unos planes de medicamentos, un veterinario de explotación, etcétera, etcétera. Hubo una concentración muy fuerte de nueva normativa. Y además a eso añadido la PAC con los ecorregímenes, que era también apretar. Es decir, unos años de mucha complejidad, que es lo que hemos vivido recientemente y que además con muchas novedades que iban a aplicarse. Y ahí entramos en el último bloque. En medio que hubo, pues lo que antes se ha comentado Juan, las manifestaciones de principios de 2024. Y eso han cambiado el panorama. Es verdad que desde entonces no hemos tenido nueva normativa que aparezca y al revés, lo que hemos tenido es simplificación y retraso. Y el cuaderno digital se retrasó, recordemos que el cuaderno digital iba a entrar en vigor a finales de 2023. Por ahora todavía no ha entrado en vigor. El veterinario de explotación iba a ser también ya en 2024. El seguimiento individualizado en el uso de productos fitosanitarios iba ya a entrar en 2026, tras haber tomado los datos de 2024 y 2025. O sea que... Y todo eso se ha ido retrasando. Es decir, tanto a nivel europeo, que con un primer paquete de simplificación que hubo en 2024 tras las manifestaciones, que eliminó la beca en 8.1, la de que teníamos que tener unas zonas de interés ecológico. Y el segundo paquete, que ahora recientemente ha presentado la Comisión, pues hay una simplificación de la PAC, la verdad que hay una simplificación. Y también a nivel nacional, pues ha habido una simplificación importante, se flexibilizaron los ecorregímenes, por ejemplo, de cubiertas vegetales, que antes era mucho más exigente en cuanto a todas las cubiertas que teníamos que tener, las cargas ganaderas en el pastoreo extensivo, etcétera, etcétera. O sea que podríamos decir que en los últimos años, pues sí que ha habido una relajación en las normas, no ha habido nuevas, incluso se han relajado un poco las antiguas. Las que tenían que entrar en vigor en 2024, que digo, que era una aceleración tremenda de la normativa. Esto por tener una imagen general de dónde estamos. ¿Vale?
Bueno, entro en la normativa de requisitos obligatorios, entramos ahora en los requisitos obligatorios. Es muy compleja. Es decir, aquí tenemos directivas, la directiva de nitratos, la directiva de uso sostenible de plaguicidas, tenemos normativa nacional, el Real Decreto de Uso Sostenible de Fitosanitarios, el de Higiene de Producción Agrícola, el de ordenación de explotación, los reales decretos de ordenación de explotaciones ganaderas, y a nivel andaluz también tenemos normativa que desarrolla la orden de zonas vulnerables a nitratos. De hecho, aquí le he puesto, esto en la página web del Ministerio de Agricultura, y ahí tienen unos códigos de derecho agrario, que son, pues ahí tenemos el Código de Derecho de Marco Institucional de Agricultura, otro de empresario agrario, otro sobre las explotaciones agrarias, otro sobre sanidad vegetal, otro de operaciones cargadas. Cada uno de esos, si uno se mete, son más de 1000 páginas de normativa. O sea, que la normativa que tenemos ahora en la... Y ahí está la figura del técnico, porque esto es inabordable por los agricultores, es también casi inabordable por los técnicos, pero es lo que tenemos actualmente, una normativa, y hay que ser, es la realidad de lo que tenemos, una normativa muy compleja, ¿vale? Ya digo que en los últimos años parece que ha cambiado, a partir de las manifestaciones de principios de 2024, parece que está cambiando la cosa, por lo menos ya no se meten cosas nuevas y ya digo, incluso se están simplificando algunas. Y nos metemos con los... Esto es de introducción, ahora nos metemos ya con los registros, ¿vale? Que es lo que ellos me han puesto para hablar hoy, el tema de los registros, los cuadernos, etcétera. Si hablamos de registros, pues aquí yo en primer lugar pongo una serie de nombres que nos aparecen, ya digo, es que esto es complejo. Tenemos el CUE, el SIEX, el REA, el SITRAN, el REGA, el SGA-RE, el SGA-CEX, el REGEPA, el REMO, el SIGAN. O sea, tenemos todo esto hablando de registros y cuadernos. Voy a intentar en las próximas transparencias por lo menos poner un poco de orden en todos estos nombres y que nos quede claro qué es lo que tenemos que cumplir y a qué obedecen todos estos nombres, etcétera. ¿Vale? Bueno, primero, en cuanto a registros, el primer registro que tenemos que nos aparece es en 2004 el REGA. ¿Vale? El REGA es el registro de explotaciones ganaderas y saben ustedes que desde entonces cualquier explotación ganadera para poder operar tiene que estar registrado, ¿vale? Ese REGA se concreta en dos bases de datos, y aquí es uno de los nombres que siempre nos lía. Es que una cosa es el registro y otra es la aplicación informática que sirve para ese registro. Entonces, ¿el SIGAN qué es? El SIGAN es la aplicación informática de Andalucía para manejar el REGA. Y veremos ahora qué nos pasa también con los registros agrícolas. El SIGAN descarga a nivel nacional en el SITRAN. El SITRAN es la base de datos nacional y el SIGAN es la base de datos de Andalucía que descarga en ese SITRAN. Entonces nosotros cuando damos de alta nuestra explotación, pues se mete en esa base de datos, en el SIGAN, que el SIGAN es el REGA, ¿vale? Eso también por terminología. Estamos aquí, ya digo, en un ambiente técnico, pues quería un poco también dejar estas cosas claras. En 2015 nos aparece el siguiente registro, que es el REGEPA. El REGEPA aparece en la normativa de higiene de sanidad en las producciones agrícolas. O sea, es un registro agrícola. El REGA era ganadero y el REGEPA es un registro agrícola. A partir de entonces, cualquier explotación agraria que tenga parte agrícola tenía que darse de alta en ese REGEPA, ¿vale? Y es una obligación que existe desde el año 2015. Para manejar ese REGEPA se creó una aplicación informática que se llamaba REGEPA. Ahí tampoco, ahí tuvieron un nombre más fácil de quedarse con él. Seguimos avanzando en el tiempo. En 2018 aparece el REAFA. El REAFA es el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía. Se reguló por un decreto andaluz, el 190-2018. Vemos que el REGA y el REGEPA eran a nivel nacional. El REAFA es un registro andaluz. Y ese registro andaluz se constituye como el registro de titularidad compartida de Andalucía, el registro vitícola, el REGEPA, por lo tanto el REAFA es el REGEPA. O sea, cuando nosotros nos damos de alta en el REAFA, ya estamos dando de alta en el REGEPA. O sea, que para nosotros el REGEPA es como si no existiera. Lo digo porque sigue existiendo el Real Decreto de REGEPA y algunos digan, bueno, ¿yo cómo me doy de alta en el REGEPA? Si ya está en el REAFA, ya está en el REGEPA. ¿Vale? El registro de operadores de productores de brotes de Andalucía y también el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas, el REA, que ahora veremos lo que es, otro nombre más, ¿vale? ¿Cuál es la aplicación informática en la que se concreta el REAFA? Bueno, pues hasta hace un año tenía una aplicación informática y ahora ha cambiado. Esa aplicación informática ahora es el SGA-REX. Por lo tanto, el SGA-REX es la aplicación informática que da soporte al REAFA y el REAFA es el REGEPA,
Lo digo, hombre, que es lioso todo esto, pero bueno, yo porque tengan la visión de todo esto, porque a veces no llega uno para allá un agricultor, que es que haya enterado que el REGEPA, espérate, a ver, esto, el REGEPA es el REAFA y al final la aplicación es el SGA-REG. O sea, que si uno se está metiendo en el SGA-REG, ya está dando de alta en el REAFA y en el REGEPA. ¿Vale? Y ya lo último que salió fue en 2022 el Real Decreto 1054-2022 que regula 3 cosas: el SIEX, el REA y el CUE. Entonces vamos a ver ahora qué es cada una de esas cosas. El SIEX. El SIEX es una base de datos nacional que lo que va a hacer es conectar muchas fuentes de datos. Todavía se está desarrollando y ahí lo que quiere es todos los datos casi que tengamos de las explotaciones agrarias, entre ellas el REGA y los registros autonómicos y también el ROMA, el registro de maquinaria y el RETO, conectar todas las bases de datos que hay a nivel nacional. Eso es el SIEX, ¿vale? Como parte del SIEX tenemos el REA. El REA es el registro autonómico de explotaciones. Cada comunidad autónoma está obligada a tener un registro autonómico. No hay un registro nacional, como pasa en ganadería, que es el REGA, sino que hay un registro autonómico de explotaciones agrícolas. ¿Vale? Si uno tiene en su explotación parte agrícola y parte ganadera, pues tiene que estar en el REGA y tiene que estar en el REA. ¿Vale? El REA si tiene unidades de producción agrícola y el REGA si tiene unidades de producción ganadera. ¿Vale? Bueno, ese REA en Andalucía, que ya teníamos un registro que era el REAFA, nuestro REAFA es el REA. Por lo tanto, el REAFA es el REA, que exigía este nuevo Real Decreto, porque había comunidades autónomas que todavía no tenían registro autonómico. Nosotros, como sí lo teníamos, hemos dicho, oye, y lo hemos visto en la anterior, que ponía el REAFA es el REA. Por lo tanto, nuestro REAFA es el REA y el REGEPA. Y la aplicación informática que lo maneja es el SGA-REX. ¿Vale? ¿Por qué hemos cambiado de herramienta informática? Antes teníamos el REAFA, era una herramienta informática que desarrollamos aquí en Andalucía, pero cuando se creó esto, el Ministerio desarrolló ese SGA-REX. Y no hemos cambiado, hemos dicho, oye, nos vamos con el nacional. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos fundamentales del REA es que al final sirva para las solicitudes de la ayuda de la PAC. Entonces, como al final esa herramienta informática va a tener que entenderse con la herramienta informática de las ayudas directas, que esa nos la desarrolla también el Ministerio, hemos dicho, oye, mejor que tener la herramienta conjunta que hacer nosotros una y que luego se tengan que entender las dos. Saben ustedes que las solicitudes de ayuda de la PAC se manejan con el SGA, que es la aplicación. Pues estos han creado un módulo dentro del SGA, que es el SGA-REX, de registro de explotaciones, REX, que se va a entender con esto, ¿vale? Y aquí es una de las cuestiones, ya digo, el REA, que es la herramienta informática SGA-REX, se pretende que finalmente sea la que sirva para las ayudas de la PAC, ¿vale? Esto no es nuevo. Por ejemplo, en las ayudas ganaderas de la PAC, saben ustedes que desde hace ya bastante tiempo un ganadero lo único que dice es voy a pedir la ayuda a ovino caprino o a vaca nodriza. No tiene ni que declarar cuántos animales va a pedir, ni por supuesto ponerse a relacionar los corrotales, que hace 15 años sí que había que hacerlo, ¿no se acuerdan? Ahora uno dice, oye, como está una base de datos oficial, el SIGAN, ahí, yo ya no tengo que declarar. Lo que digo es que quiero la ayuda a la vaca nodriza y usted compruebe por qué animales cumplen y me lo puede pagar. Es que no le voy a decir ni el número de animales, usted lo compruebe. Aquí sería algo parecido. La idea final es que uno tenga un registro de explotaciones y llegue la solicitud a la PAC y diga, voy a pedir la ayuda al algodón, la ayuda al olivar, en pendiente, el pago, la ayuda básica a la renta y ya está. Y nosotros digamos, vamos a ver, ¿usted cuántas hectáreas de algodón tiene? Como tiene un cuaderno también, pues qué densidad de siembra sembró, no sé, y hagamos las comprobaciones, ¿vale? Para eso todavía hay recorrido por delante. Habrán oído, bueno, digo aquí, que a lo mejor ya las campañas de solicitud de ayudas de la PAC de 2026 se haga en base a SGA-REX. Todavía no vamos a llegar a esa equiparación como lo que existe ya en SIGAN no, yo supongo ayuda al algodón. Lo que se quiere hacer en 2026, y todavía está en cuestión si se va a hacer o no, es que, saben ustedes que cuando graban las solicitudes de ayuda de la PAC, se carga un borrador del año anterior. Se carga el borrador del año anterior, lo cruzan con la caché SISPAC de ese año y ya te sale un borrador de solicitud. Pues en lugar de tirar de la solicitud del año pasado, lo que se quiere ya tirar de SGA-REX. Pero no va a ser pido la ayuda al algodón, sino que lo que me carga es como un borrador y yo ya como cada año pues hago la solicitud. Sería como un paso intermedio
hacia ese conseguir ya que sea como el SIGAN, que yo ya ni pido a hectáreas ni nada, lo que digo simplemente que quiero estas ayudas y marco las casillas. Eso no se va a llegar todavía. ¿Lo anterior se va a llegar? Pues yo creo que tampoco, porque se están haciendo pruebas piloto y resulta que cuando uno carga desde la solicitud de ayuda de este año y lo carga en SGR, da un montón de fallos. De hecho, han hecho una prueba piloto en La Rioja y en Murcia y ha dado más de un 30% de fallos. Y ya estamos en junio, y esto pues, para enero o febrero tiene que estar. Pues no sé si vamos a llegar. De todas maneras, para los que hacen ustedes técnicos, que muchos pues, harán pack y cosas de estas, bueno, al final sería transparente. Lo único que cuando yo voy a llegar a rellenar la solicitud, pues, el borrador que me voy a encontrar va a depender de una fuente o de otra, pero que no va a cambiar mucho el concepto. Para nosotros la Administración sí nos preocupa que venga de un sitio o de otro, porque si viene de un sitio con más errores, bueno, a ustedes también les tiene que preocupar, porque cuanto más errores, más hay que depurar la solicitud de ayuda. ¿Vale? No sé si me he podido explicar, ya digo, es que esto es complejo, pero bueno, seguimos. En definitiva, hablando de los registros, los titulares de unidades productivas ganaderas tienen que estar dados de alta en REGA, eso ya llevamos muchos años así, y los que de las unidades agrícolas tienen que estar dados de alta en el REAFA. Y ya está, porque el REAFA ya hemos dicho que es el REA y el REGEPA. ¿Cuáles son las aplicaciones informáticas? Para el REGA, el SIGAN, y para el REA, el REAFA, el SGA-REX. ¿Vale? Y ya digo, en 2026 el objetivo del Ministerio es que el borrador de las ayudas de la PAC se cargue desde el SGA-REX. Pero bueno, ya veremos si al final se consigue o no, o si otra vez volveremos a que sea desde la solicitud de ayudas del año anterior. Bueno, nos cambiamos al cuaderno de explotación, pero por lo menos haberle dejado algo claro de los diferentes nombres, etcétera, de los registros. Ya digo, tiene su lío. Cuaderno de explotación. Bueno, en cuaderno de explotación tenemos diferentes normativas que nos obligan a tener un registro de operaciones. En primer lugar, tenemos la normativa de zonas vulnerables a nitratos. Si nuestra explotación está en zona vulnerable a nitratos, ya desde hace unos cuantos años, desde principios de este siglo, tenemos la obligación de llevar un registro de la fertilización nitrogenada, solo de nitrógeno, fertilización nitrogenada. También en las explotaciones ganaderas también hay que llevar unos registros de los purines, etcétera, ¿vale? Si estamos en zona vulnerable, ¿vale? Ese registro, esas anotaciones de nuestras operaciones de fertilizantes pueden ser en papel o digital, ¿vale? Segundo, el Real Decreto de Uso Sostenible de Fitosanitarios obliga a que todas las explotaciones agrícolas, todas, no hay tamaños mínimos, todas tienen que tener un registro de las aplicaciones de fitosanitarios que se hagan. Y aquí es todas las explotaciones, estén donde estén, y ya digo, independientemente del tamaño que tenga, de la orientación productiva, etcétera, tienen que llevar. Ese registro, para los agricultores, para los profesionales no, ya tiene que ser electrónico, pero para los agricultores, hasta el 31 de diciembre de 2025 puede ser o en papel o electrónico. Teóricamente, a partir del 1 de enero de 2026, no teóricamente, hay un reglamento europeo que exige que a partir del 1 de enero de 2026 haya que tener un registro electrónico. Hay que consignarlo electrónicamente y tenerlo a disposición de la Administración. Ahora hablaremos un poco de qué supone esa exigencia, ¿vale? Bueno, por otro lado, el Real Decreto de Ayudas Directas nos exige que algunas ayudas, fundamentalmente los ecoregímenes y las ayudas asociadas, muchas de ellas, tenemos que llevar un registro de fertilizantes, todos, ya no solo el nitrogenado, y también de nuestras operaciones de regadío, si estamos en regadío, ¿vale? O sea, si pedimos ecoregímenes y ayudas asociadas en regadío, tenemos que llevar un registro. Nuevamente, ese registro, tal como está ahora, antes iba a ser electrónico, ahora puede ser o en papel o electrónico, ¿vale? Y por último, tenemos que el Real Decreto del SIEX, que hemos comentado antes, de 2022, además de regular ese SIEX y ese REA, dijimos también que regulaba otra cosa que era el CUE. El CUE es el cuaderno digital, ¿vale? Pero tras la serie de modificaciones que ha tenido, se ha quedado en que ese registro va a ser o en papel o en digital, y que entrará en vigor el digital cuando entre el siguiente periodo de programación de la PAC, que teóricamente va a ser en 2028, ¿vale? Esa es la situación. Ese cuaderno digital, cuando se transforme en digital, hay alguna serie de explotaciones que no van a tener que llevarlo en digital,
¿vale? Que son aquellas que tengan más de una superficie inferior a 30 hectáreas o que no sean de regadío, etcétera. Ahí lo tienen puesto, tampoco voy a entrar en más detalle porque además eso estamos hablando de 2028. Tampoco no, seguramente esto hasta cambie de aquí a 2028, o sea que tampoco nos lo aprendamos mucho porque está cambiando, ¿vale? ¿Cuál es la aplicación informática para llevar el cuaderno digital? Pues va a poder ser o cuadernos comerciales que están desarrollando pues muchas cooperativas, etcétera, se están desarrollando por muchas entidades, o uno que pone la administración para los agricultores o para las personas que los representen, etcétera, que es lo que se llama el SGA CEX. O sea, que SGA CEX es el cuaderno digital. ¿Vale? Para complicar más la cosa, también tenemos el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos, ¿vale? Luego haré una recopilación de todo. El Real Decreto de Nutrición de Suelos lo que nos dice es que también las operaciones de fertilización ya de todos los fertilizantes y de todas las explotaciones, sin excepciones del tamaño de explotación, van a tener que llevar un registro de todas las operaciones de fertilización, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Cuándo va a entrar en vigor esta obligación? Pues actualmente el Real Decreto te pone que lo entrará en vigor cuando lo establezca el Real Decreto 1054, y el Real 1054 tampoco lo pone, con lo cual aquí tenemos ahora mismo una laguna de saber cuándo va a entrar en vigor esa obligación de llevar el cuaderno, ya sea en papel o en digital, de la fertilización. Lo último que comenta el Ministerio es que hay una posible, pero que no lo ha comentado oralmente, no hay ningún documento todavía, que puede ser que sea el 1 de enero de 2026, dentro de 6 meses, ¿vale? Aparte, ya hablando, ya esto no es cuaderno, pero lo hablo ya, obliga a un plan de abonado. Ese plan de abonado, también según los últimos comentarios del Ministerio, quizás entre en vigor en septiembre de 2025, que eso está a la vuelta de la esquina. No sabemos si al final se retrasará. Todo esto estamos pendientes de una modificación de ese Real Decreto que teóricamente va a retrasar las fechas, ¿vale? Y también obliga a un asesoramiento técnico en fertilización, tiene que haber asesores en fertilización que empezarán a funcionar, dice, cuando entre en vigor lo del plan de abonado en las explotaciones que estén en zonas vulnerables, es decir, en septiembre de 2025, y aquellas que no estén en zonas vulnerables un año más tarde, en septiembre de 2026. En definitiva, vemos que esto es complejo para el tiempo que tengo. ¿Cuál es la situación a día de hoy? A día de hoy no hay que llevar cuaderno digital, no es obligatorio. Hay que llevar un cuaderno o en papel o digital para todas las explotaciones para registrar los tratamientos fitosanitarios. Pero digo, puede ser en papel o en digital y eso ya lleva tiempo, o sea que no es nuevo. Si estamos en una explotación en zona vulnerable a nitratos, también tenemos que llevar la fertilización nitrogenada, ¿vale? Y luego, si estamos en ecorregímenes, en regadío o determinadas ayudas asociadas voluntarias, como la del arroz, la remolacha, etcétera, tenemos que anotar todas las operaciones de fertilizante y de riego. ¿Eso dónde se hace? Pues en un cuaderno, que tenemos un modelo en la página web de la Consejería, etcétera, que podemos anotar todas esas cosas. Digo, todos los agricultores tendrían que rellenar la parte de fitosanitarios, la parte de fertilizante nitrogenado, solo los que estén en zona vulnerable a nitratos, y la parte de regadío y del resto de fertilización, solo si pide esos ecorregímenes y está en regadío, o la ayuda asociada voluntaria, ¿vale? El cuaderno digital, ya hemos dicho, entrará en vigor en principio en 2028. Nos queda la duda de ¿y qué pasa con los fitosanitarios? Que hemos dicho que había un reglamento europeo que establece que a partir del 1 de enero de 2026 hay que llevar un registro de fitosanitarios. Bueno, pues ahí actualmente todavía no les puedo dar la solución. Ahí tenemos una discrepancia. El Ministerio es más proclive en su interpretación a que es obligatorio llevar ese cuaderno, esa inscripción digital de los fitosanitarios en el cuaderno digital, y desde la Junta de Andalucía y otras comunidades autónomas estimamos que es obligatorio llevar un registro electrónico, pero que ese registro electrónico puede ser una hoja Excel o el mismo cuaderno en formato Word. La normativa europea lo que dice, tal cual, es que los usuarios profesionales de productos fitosanitarios mantendrán los registros en formato electrónico, utilizando un formato legible por máquina. Una Excel es complejo, con lo cual entendemos que no hay que irse al QE digital, sino que se puede rellenar en esto. El Ministerio hace una interpretación de que en un considerando dice que tiene que haber una referencia geográfica. Nosotros entendemos que con el cuaderno actual, que uno mete la referencia SIGPAC, pues ya tienes la referencia geográfica, que no tienes que utilizar el cuaderno. No les puedo decir más, tendremos que estar a la espera y ver si
Pues el 1 de enero de 2026 tendremos que tener el cuaderno digital para llevar solo los productos fitosanitarios o no. Al final se hace esta interpretación. Tengo que tener unos archivos Excel que cuando me hagan un control de sanidad vegetal lo envíe. Digo, mira, aquí está mi Excel o mi formato Word del cuaderno en el que he metido todo y lo envíe en formato electrónico. También incluso se está hablando que a nivel europeo lo mismo se retrasa la entrada en vigor de este reglamento de 1 de enero de 2026 que obliga al formato electrónico. Pero bueno, tampoco sabemos si se va a terminar retrasando. Con esto termino el cuaderno. Yo no sé si le he dado a día de hoy papel y solo para esas cosas. Tenemos ese formato que lo descargamos desde este y tendremos que rellenar unas partes u otras dependiendo de nuestra circunstancia personal. ¿Vale? Y por último, quería aprovechar, ya termino rápido, me quedan dos, para hablarles del AQI. El AQI, por el tipo de público que tenemos hoy aquí. ¿El AQI qué es? El AQI es una obligación que establece la Unión Europea que los Estados miembros, el reglamento europeo de la PAC, que establece que los Estados miembros tienen que desarrollar. El AQI es la sigla inglesa, que en español es SCIA. El SCIA, como pone ahí arriba, es el Sistema de Conocimientos e Innovación Agrícola. Más bien sería agrario, ¿vale? Y dice, ya es la organización combinada y flujos de conocimiento entre personas, organizaciones e instituciones que usan y generan conocimientos para utilizarlos en la agricultura y los ámbitos relacionados. Ese SCIA se ha estado ya trabajando a nivel nacional y ahora lo hemos empezado a trabajar nosotros a nivel autonómico. Ese SCIA, ¿qué es, en definitiva? Es tratar de poner en contacto todo el conocimiento, todos los agentes de conocimiento de la agricultura. ¿Cuáles son los agentes de conocimiento? Pues en primer lugar los investigadores. En segundo lugar, pues los innovadores, agentes que participan en la innovación, la gente que participa en formación, las entidades que participan en formación, asesoramiento y, al final, el receptor de todo esto, que es el agricultor, el ganadero y la industria agroalimentaria. Entonces, lo que se trata es de buscar un mejor entendimiento entre todas esas partes y mejorar los flujos de información. Y aquí, pues nosotros estamos empezando ya a trabajar en ese SCIA a nivel autonómico. El punto clave que vemos nosotros en ese esquema de conocimiento es el asesor. Es decir, el asesor es el que al final lleva el conocimiento al agricultor, el técnico que le lleva el conocimiento, y a su vez puede ser el técnico que a la administración nos diga qué necesidades tiene el sector. Es decir, nosotros hemos antes hablado, 300.000 agricultores y ganaderos en Andalucía, 6.000 industrias agroalimentarias. No llegamos, no tenemos ya los servicios de extensión agraria que teníamos en su día. Y además no sé si con esos servicios de extensión hubiéramos podido llegar. Lo que tenemos es asesores básicamente privados, entre ellos pues, los de las cooperativas, quizás donde más hay, donde más asesores hay, bueno, seguro, donde más asesores hay ahora. Son asesores privados y lo que creemos nosotros es que la administración lo que tenemos que estar es, en la medida posible, ayudando a esos asesores, dando información buena, tratando de recoger información de esos asesores. Eso ya se hace un poco en la producción integrada. En la producción integrada, ustedes que por cultivos pues, se hacen reuniones en las que se reúnen a los técnicos de la API, de un cultivo concreto, del algodón, y junto con nosotros invitamos a investigadores, a gente del IFAPA, investigadores del IFAPA, de la universidad, de la administración, y vemos qué problemática está habiendo en ese cultivo con las plagas, con los suelos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo va a ser más allá de eso, va a interesante el número que habéis comentado de 4.000 técnicos, porque ese, claro, nosotros a lo mejor no llegamos a 300.000 agricultores, pero sí a 4.000 técnicos, o 6.000 técnicos si hay. Aquí les pongo ahora el mundo, y lo que tenemos también que organizar el asesoramiento. El mundo del asesoramiento está ahora un poco fragmentado. Aquí les pongo pues, unos cuantos asesoramientos que tenemos ahora en Andalucía, en los cuales en casi toda esta cooperativa. Tenemos el asesoramiento en gestión integrada de plagas. Que saben ustedes, esos son obligatorios. Saben ustedes que ya existe, que a partir de determinada dimensión, en determinados cultivos, tú tienes que tener un asesor en gestión integrada de plagas, en olivar, etcétera. El asesoramiento en fertilización, que ya hemos dicho que nos va a llegar, y tendremos que tener un asesor que nos haga un plan de abonado de nuestra explotación, y ese plan de abonado es a partir de 10 hectáreas. Y si no eres invernadero lo tienes que tener. O sea que esto va a llegar a casi todas las explotaciones. Y también en el mundo ganadero tenemos las visitas zoosanitarias. Ya se ha eliminado la obligación del veterinario de explotación, pero sí que tenemos la obligación de visitas zoosanitarias de un veterinario que además nos tiene que asesorar. Lo pone tal cual el Real Decreto que ha salido ahora en 2025. ¿Vale? Esos son 3 asesoramientos obligatorios. Luego tenemos otros asesoramientos que tienen ayudas de la Administración.
y que un poco también nosotros pues ponemos algunas condiciones, lógicamente, para esas ayudas. Tenemos el asesoramiento en sanidad y bienestar animal a través de las ADS, que además vamos a sacar unas ayudas próximamente, un asesoramiento en la PAC, en la que participa cooperativa, un asesoramiento en instalación de jóvenes, que vamos a sacar ahora en nada, para ayudar a la ayuda a instalación de jóvenes, en modernización de explotaciones, que lo sacaremos cuando hagamos la próxima convocatoria de modernización de explotaciones, el asesoramiento en producción ecológica, que también habrá cooperativa, el asesoramiento en producción integrada a través de la API. Actualmente no hay ayudas directas, pero vamos a sacar unas ayudas para el olivar, ¿vale? En otros cultivos hay indirectamente, porque como en las ayudas agroambientales tienes que estar en producción integrada, en el arroz, el algodón, la remolacha, pues bueno, de alguna manera está indirectamente. Tenemos el asesoramiento en mejora genética de la raza ganadera, ¿vale? A través de las asociaciones de raza ganadera. Hay asesoramiento en apicultura, el asesoramiento de las OPFH. Dentro de los programas operativos de las OPFH se puede incluir ayuda al asesoramiento. Entonces, tenemos ahí un montón de asesoramiento, ya digo, en muchas de esas están cooperativas incluidas. Y luego también tenemos asesoramiento con otro tipo de apoyo público, el asesoramiento directo desde la Administración, a través de la OCA, el asesoramiento en digitalización que se está haciendo desde Agapa, el que hacemos desde el DIA Agritech y también Servifapa, y luego, por último, tenemos el asesoramiento privado. Que es el asesoramiento de las empresas de insumos, empresas que se dedican al asesoramiento especializado. Y ya digo, un reto que tenemos en los próximos años, los que hemos visto que ahí vamos a tener una normativa muy compleja que iba a entrar en vigor en muy pocos años. Se ha retrasado esa entrada en vigor, pero al final acabará entrando. Y lo que nos tenemos que aprovechar estos años es para formar, y esa entrada en vigor de esa normativa lo que va a exigir es mucho asesoramiento, mucho técnico. Y ahí lo que tenemos que tener es aprovechar estos años para dar esa formación a los técnicos y tener los técnicos preparados. Es lo que quería comentar también en este foro. Y nada, muchas gracias por la atención.